Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del planeta en vivo o en diferido nos siguen por las plataformas de Telemetro, Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 19 de julio del año 2024. En materia internacional, bueno, la noticia más importante tiene que ver con el colapso que se ha producido por un fallo con el sistema de Microsoft a nivel global, que está provocando problemas en numerosas empresas, entre ellas del sector aéreo, financiero, medios de comunicación, así como en otras industrias, según recoge Down Detector, un sitio web que monitorea las interrupciones. Desde la pasada noche se está registrando picos repentinos de incidencias en distintos sitios web que incluyen aplicaciones de Microsoft. El origen del fallo estaría en una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike, que presta servicios a Microsoft y que ha afectado a empresas e instituciones, siendo el problema mucho más visible en los aeropuertos, según ha admitido la propia empresa, que también aseguró que ya trabaja para solucionar lo ocurrido. Los problemas que comenzaron a detectarse en Estados Unidos se han extendido a distintas partes del mundo como Alemania, España, Países Bajos y Australia, donde la Autoridad Nacional de Ciberseguridad anunció este viernes que varias compañías se vieron afectadas por un apagón técnico a gran escala, incluida la Televisión Nacional, una gran cadena de supermercados y el mayor aeropuerto internacional del país. Este apagón a gran escala está relacionado con un problema técnico con una plataforma de software de terceros utilizada por las empresas afectadas, declaró la Oficina del Coordinador Nacional de Ciberseguridad de Australia en un comunicado. En Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y España se han registrado problemas en las terminales aéreas que han debido suspender o retrasar vuelos. Por otra parte, el ejército de Israel estudia un posible error humano como causa de que los sistemas de defensa aérea de ese país no estuvieran activados para interceptar un dron que explotó durante esta madrugada en Tel Aviv, en las proximidades del consulado de Estados Unidos, matando a un hombre e hiriendo a otras 4 personas, según detalló el portavoz castrense Nadat Shoshani. Las alarmas no sonaron en Tel Aviv porque no estaban activadas, explicó Shoshani en una sesión informativa para medios en horas de esta mañana, en la que achacó a un error humano en la fase de detección que causó que el sistema de defensa no estuviera en funcionamiento. El ejército continúa investigando el incidente que se produjo a las 3:12 hora local con un dron de grandes dimensiones capaz de recorrer grandes distancias, según compartió el portavoz castrense. Los rebeldes hutíes, chiíes, proiraníes del Yemen confirmaron que lanzaron un misil balístico y 4 drones contra Tel Aviv. Incluso el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, aseguró en el comunicado publicado en la red social X que el dron utilizado en esa acción, llamado Jaffa, es capaz de sortear los sistemas de interceptación del enemigo y no ser detectado por los radares, algo que el ejército israelí negó, asegurando que este jueves por la noche interceptó un dron en condiciones similares. Y por último, en España, Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha negado a declarar este viernes ante el juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. Apenas 10 minutos después del inicio de la comparecencia, el magistrado la ha dado por finalizada una vez que la esposa de Pedro Sánchez ha confirmado que se acogía a su derecho a no declarar. Según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado que su representada no iba a declarar. El magistrado ha esgrimido que debía ser la investigada quien se lo hiciera saber, a lo que Begoña Gómez ha contestado desde el banquillo: no voy a declarar. En declaraciones a las decenas de medios de comunicación que han cubierto la comparecencia, Camacho ha señalado que la esposa de Pedro Sánchez no ha declarado no porque tenga nada que esconder, no porque no quiera dar explicaciones, sino porque su defensa se lo ha recomendado. A juicio del letrado, el procedimiento carece de objeto alguno en este momento y se ha quedado sin contenido porque los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés fueron enviados a la Fiscalía Europea y para la defensa de Gómez ese es el objeto de investigación.
Así, ha criticado que el juez Juan Carlos Peinado dirija una investigación expansiva que cada vez se extiende más. Vox, que encabeza las acusaciones populares personadas en la causa, ha anunciado tras la comparecencia que pedirá al juez que cite a Pedro Sánchez en calidad de testigo. Si su mujer se ampara en su derecho a no declarar y no da las debidas explicaciones, Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo, ha reclamado el europarlamentario de Vox, Jorge Buchadé. Por su parte, el resto de las acusaciones, Justicia Europa, Hazte Oír, Manos Limpias y Movimiento de Regeneración Política de España, han criticado el coste económico que ha supuesto el dispositivo de seguridad desplegado por la comparecencia de Gómez, así como las extremas medidas de seguridad tomadas en el interior de los juzgados de Plaza de Castilla. Nos hemos sentido coaccionados. Cada vez que se acercaba Begoña, nos rodeaban, ha señalado el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán. Eso es lo más destacado en materia internacional, Flor y Atenógenes. Nuevamente con Ernesto Cedeño. Ahí a la vida. O sea, ¿qué enredo? Él va a hacer una con cajita de Ernesto sorpresas en estos años. Sí, o sea, es como el tercer strike de Ernesto Cedeño. Es que él no lo ve como strike. Yo no termino de entender cómo fue la cosa. Yo tampoco. Bueno, que pero el entiendo nombre que- de él circuló en un documento Bueno, que estaba en la Comisión de Presupuesto. pero él dijo directamente que él había negociado directamente con Dana Castañeda, que ella se lo había ofrecido. Sí. Estar en la comisión. Pues de cierto, presupuesto. entonces. Él lo dijo. Claro. Él lo dijo. Pero no quedó. No quedó, porque al Entonces, final el acuerdo Eso con también fue Vamos, cierto. pero el acuerdo con Vamos no lo incluía a él. Por eso. Entonces, no O sea, entiendo. él en ningún momento, por lo que entendí, él en ningún momento conversó con Vamos. Él conversó con Dana Castañeda y él iba para la Comisión de Presupuesto. Es que el acuerdo entre ¿Y qué Grace pasa? Hernández y Barboni y él con Vamos era seguir la línea de Vamos, pero él se fue para el otro. Por eso él Fue a se fue en la negociar otra solo. línea, él negoció solo, eso es Negoció real. solo. Entonces, me imagino que cuando la gente de Vamos vio que estaba diciendo, no, es que le estamos cediendo un asiento a Vamos. ¿Quién? Ernesto Cedeño. Me imagino que Vamos dijo, no, espérate. por aquí no es la cosa. Echa para atrás. Es que, ¿por qué Ernesto Cedeño? O sea, ¿quién dijo eso? No es que ya, no, entonces no es que estaba cediendo el espacio. El asunto también, y lo que hay en el fondo, presta atención, en ese ceder el espacio a Vamos, es que parece que Vamos, en la votación, tenía los votos no para 5, tenía los votos para 6. Claro. Y entonces, créanme, antes que 6, mejor 5. Entonces ellos decidieron, mira, para evitar problemas, no vayamos a la votación, vamos al consenso. Y en el consenso vino entonces la cesión de la posición. El asunto fue que al final no salió como esperaban. Y estaba bravo. Bueno, el lunes No en salió como teoría, esperaban. ¿Qué cosa, no? Así es la política. Bueno, no sé, Ernesto Cedeño tiene que estar acostumbrado ya. en teoría el lunes se eligen ya todas las presidencias de las comisiones, solamente se eligió una de ellas. Sí, pero yo creo que la de presupuesto es evidente que va a ser Sergio Gálvez. Sí, eso es. Sí, No hay es nada que evidente va a más, ser Sergio no hay Gálvez. para dónde ahí. Sí. Digo, a menos que haya un movimiento ahí de Telúrico este fin de semana. No creo, yo creo que sí. En la de credenciales es la que también, bueno, parece que va a ser Shirley Castañeda. Sí. En la de Economía y Finanzas, que fue la que ya eligió su junta directiva, Ronald de Gracia. quedó Ronald de Gracia RM. con la votación de todos los partidos. Entiendo que no le quieren dar la presidencia de comisión, de ninguna comisión a Vamos. Sí, porque esta mañana entrevisté a Jorge Bloise, que él realmente, Jorge Bloise viene desde Jóvenes Unidos por la Educación, tiene 7, 8 Su temas. enfoque ha sido educativo. Siempre, o sea, desde joven, muy joven, ha estado trabajando con este tema de la educación, por lo menos en los últimos 10 años lo hemos visto en ese proceso. Y realmente él, de una forma u otra, hizo como un cabildeo y reclamaba la presidencia de la Comisión de Educación. No sabemos si al final le van a la presidencia de la Comisión de Educación, parece que hay... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, pero entiendo que no le quieren dar presidencia de ninguna comisión a Sí. Vamos. Pero de que va a ser una fuerza en cada una de las comisiones, Vamos, obviamente va a ser una fuerza. Va a ser una Claro. fuerza. Aun cuando, pues, obviamente los planteamientos que ellos hagan, los partidos se voten contrarios a ellos, ahí va a haber una diferencia más que ideológica, va a ser en función del partidismo tradicional versus las fuerzas independientes, que creo que de esa manera se está, por las votaciones, por los consensos y la manera en que se está dividiendo la Asamblea, siento que de un lado van a estar los partidos tradicionales y de otro las fuerzas independientes, salvo algunas excepciones que giran en torno al Partido Panameñista y el 50% del Partido Popular.
El 50% de la bancada 50%, popular sí. es la diputada Patsy sea, uno y uno. Rentería. Uno se fue por el lado tradicional y otro por el lado independiente, que es la diputada Patsy Rentería. Vamos a ver cómo sigue eso también. Vamos a porque ver cómo también sigue puede eso. ir cambiando. Claro, eso puede cambiar con el tiempo. Y del Partido Panameñista creo que también son 2 diputados, dos o tres diputados, creo, dos. sí, que están en ese proceso. Que son los dos Sí. que votaron Sí. en contra de Dana Castañeda el día de la... Así que hay que Toma ver, de posesión. hay que ver qué va a ocurrir ahí en las comisiones. Pero de que va a haber una fuerza y una denuncia constante, va a haber en todas las comisiones. No va a ser fácil para ningún ministro que vaya a una comisión, va a haber muchos cuestionamientos y el ambiente va a ser muy distinto. Y en la segunda parte, lo que dijo ayer el presidente sobre el tema del control que tenía la Comisión de Presupuestos sobre el Ejecutivo. Por lo que entiendo, el lunes va un proyecto de ley a la Asamblea para que se cambie esto de que de $1 vaya toda la Comisión de Presupuestos Sí, a la pero Asamblea. por otro lado... Quiere subirlo a pasarlo- 5 millones de 5 dólares. millones de dólares, o sea, antes era 200.000, ahora es $1 y ahora 5 millones es un montón. Viene la discusión. A Que mí me esa parece- discusión va a estar interesante. Va a estar Y interesante. cuidado que en esa discusión, Es en la Comisión de demasiada Presupuestos, discrecionalidad sin fiscalización. y cuidado que en esa discusión en la Comisión de Presupuestos vemos alianzas impensables. Sí, Pero ese tema de que se va a hacer una discusión a partir de la otra semana va a ser. Sí. 100%. Ahora, yo sí creo que tampoco la Comisión de Presupuestos puede convertirse en una camisa de fuerza para el Ejecutivo. No, pero 5 millones. Exacto. Ahora, tampoco puede ser un cheque en blanco. Pero a hacia ver, el Ejecutivo. a ver, O sea, ahí viene el balance, ¿no? Cuando era $200.000, que fue hasta el 31 de diciembre del año pasado, ¿cuál era el problema? $200.000 era una cifra considerada por ellos mismos sensata. Pero lo que quiso la Asamblea en ese momento, Fue bajarla a $1. claro, ¿sabes Pero mi por qué? pregunta es, ¿por qué de 200.000, que no había problema con 200.000, o no había mayores problemas con 200.000, con el monto per se, pasas a 5 millones de dólares? Yo creo que Claro, o sea, locura. pero tú pones 5 millones de dólares para negociar un yo punto creo que intermedio. claro, yo creo que la cifra se puede discutir. Lo que sí hay que eliminar Lo que no puede es ser es un aquello dólar, del ¿ah? silencio administrativo positivo. Sí, De exacto. que si no se discute en 15 días, automáticamente Eso queda antes aprobado. era 30 días. Sí, pero es que Antes no era puede. 30 días. Tiene que Entonces- haber, de alguna manera. Sí, pero Lo que no puede ser es un dólar. De acuerdo, pero No no, puede ser un 15 dólar. Tampoco puede días. ser 5 millones, pero puede haber un punto intermedio, porque antes eran $200.000, puede haber un punto Negociar, intermedio, negociar. un millón. Eso lo van a O sea, tener que negociar, evidentemente. Exacto, eso va a terminar en negociación. Por eso te digo que al final puede haber alianzas impensables en la Comisión de Presupuestos a raíz de lo primero que van a analizar, que va a ser este tema. Sí. Oye, El y límite del traslado, ¿no? y Los usted- topes de traslado. Y ustedes vieron a propósito de lo de Vamos y el quinto puesto, la quinta curul en la Comisión de Presupuestos, el tuit de el asilado. Dice, en la vida aprendí que no se cede lo que se tiene por derecho propio y de hacerlo conllevará consecuencias funestas que después como hombre, partido, familia o sociedad no debes lamentarte, pero el tiempo te dará las soluciones si aprendes la lección. Ahora el hombre se volvió filósofo. La estrategia de Martinelli siempre ha sido esa. Digo, no sé, al final es un asunto de estrategia y por eso contaba acerca de por qué razones se dieron el espacio. No es que le dieron el espacio porque ellos son los más buenos, se dieron el espacio porque estaban viendo lo que le venía encima. Es decir, espérate, corremos el riesgo de que no sean 5, Sino 6. sino 6. Y el espacio se lo cedieron fue al PRD realmente. si te Exacto. pones a ver. Exacto, Sí. se lo cedieron fue al PRD. Sí. Sí, se lo Y cedieron al querían PRD, hacer la jugada a través de Ernesto Cedeño. pero hay que ver, Bueno, sí, no le pero salió. hay que ver, yo creo que hay falta tela por cortar, yo creo que todavía no sabemos todo lo que pasó ahí. Sí, exacto, hay mucho más. Estoy seguro de eso. Y seguiremos observando. El lunes sí se debe Eso es más terminar de tranquilo, ¿no? definir eso. Estamos a 19, o sea, Claro. a 21, 22, imagínate, 22 días en la conformación no es lo que se da usualmente. No es lo que se da Pero usualmente. ya te digo, yo por lo menos en lo relacionado a la Comisión de Presupuesto, sí veo claramente que la figura para presidir esa Comisión de Presupuesto evidentemente va a ser Sergio Gálvez. Sí. A menos que, bueno, sea Ariel Vallarino, que también está allí, no sé, que es de RM, pero sí veo a RM dirigiendo la Comisión de Presupuesto. Sí. Y eso porque el PRD ya dijo que no va a dirigir o va a estar al frente de ninguna de las directivas de las comisiones. En la Comisión de Credenciales, o sea, miremos los nombres, ahí está Luis Duque, Alexandra Brenes, Yanín Prado, Jairo Salazar, Benicio Robinson. Esto es credenciales. Sí, eso es credenciales. Jessica Romero, Shirley Castañeda, Nelson Jackson, Edwin Vergara. O sea, de RM, ¿quién está? Shirley Castañeda, Nelson Jackson están allí. O sea, no veo a Benicio Robinson dirigiendo la Comisión de Credenciales. Es difícil. O sea, él está allí, pero
Hay dos puestos en la comisión de credenciales para el PRD. Jairo Salazar, Benicio Robinson, pero ya dijeron que no van a dirigir ninguna de las comisiones, así que no pueden ser ellos. Pero es que es lo que te dijeron. O sea, hay que ver qué pasa el fin de semana. Yo pienso que va a ser decisivo. Sí, ¿no? Así que yo sí creo que de repente Shirley Castañeda pudiese estar dirigiendo la comisión de credenciales si alinean las fuerzas alrededor de ella. Vamos tiene 3 puestos en la comisión de credenciales, que es Luis Duque, Alexandra Brenes y Yanín Prado, que es la jefa de la bancada de la coalición Vamos. Ella también está en relaciones exteriores. Sí. Y la comisión de credenciales puede tener mucha importancia, más allá por los procesos de ratificación de los funcionarios, sino que te dan procesos pendientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que lo va a ver también la comisión de credenciales. Así que son 2 temas claves que le caen a la comisión de credenciales. Así es. Muchos funcionarios que van a pasar por ahí que tienen que explicar algunas cosas. Sí, y correcto. estoy seguro que las van a tener que explicar. Correcto, hay varios Ahora, El primer cuestionamientos. citado es el director del IDAM, pero no le han seteado fecha a su visita. Pero el director le dirán actual. Sí, pero me él lo refiero a la citaron para ratificación de la responder a un cuestionario. Los otros tienen que pasar como parte del requisito para ser Pero funcionario finalmente citado, me posesionado. refería, sí. Claro. Oye, una buena noticia. En medio de tantas cosas, vieron que Mariano Rivera quedó seleccionado entre los 100 mejores atletas del siglo XXI, según la cadena estadounidense de deportes ESPN. Muy merecido reconocimiento. Ahí está acompañando a estrellas como Michael Phelps, Serena Williams, Lionel Messi, Alexia Putellas, Luka Modric, Derek Jeter, Adrián Beltré, Steve Nash y Zinedine Zidane. Oye, Así que me un están panameño ahí. escribiendo, dice que lo de Cedeño, dice que a Cedeño le pasaron factura. Que pasaron factura con el movimiento que ocurrió en la Asamblea. Por lo O sea, del día de la Junta Directiva. Sí, parece que sí. Bueno, Sí. puede ser. Es que Política. en política, exacto. En Eso te iba a decir, política. en política todo funciona así. Todo Es que- funciona así. Y eso es un mensaje. Tienen que tener mucho cuidado los diputados que acaban de llegar a la Asamblea. No están en un terreno fácil. No están en un terreno fácil. Hay gente que sabe mucho de política, mucho más que ellos. ¿Ah? Sí, sí, sí. Y acuérdense que la política al final, es que hay muchos que piensan que están inventando la política. No, la política se inventó hace más de 3.000 años y por eso, en el caso del mensaje ese que mandó Ricardo Martinelli en su cuenta en X, sí hay que verlo con varios matices, ¿no? Porque al final sí, la política es la búsqueda del poder. O no verlo. ¿Ah? No, hay que verlo. La política es la búsqueda del poder. O sea, no nos equivoquemos. Al final todos están buscando poder. Claro, lógico. Ya sea Vamos, ya sea un partido político, ya sea PRD, todos quieren tener un espacio de poder en este ecosistema. Entonces todos quieren moverse de un lado a otro. Pero y tiene- en la búsqueda de ese poder hay jugadas estratégicas. Pero- Por eso digo, quizás el RM estaba buscando poder, sí, estaba buscando que no le quitaran un puesto más en la comisión de credenciales que podía hacer, perdón, en la comisión de presupuesto que podía hacerle mucho más daño. Claro. O sea, no es lo mismo tener 5 que tener 6 Pero, puestos. pero, claro, Ojo. y entonces lo del pase de factura tiene lógica porque dice, ¿cómo? ¿No viniste con nosotros en, Claro. en la elección de la Junta Directiva de la Asamblea? ¿Y ahora no nos quieres? puedes representar acá tampoco. Exactamente. Así funciona. Esa es la Es lectura. que, ¿sabes qué pasa? Hay que ver. Quizás no es Ernesto Cedeño, quizás es la decisión que tomó el partido. Sí. Ojo. Sí, lo Pero que bueno, pasa es que, lo que adivina pasa es quién que la pagó, no te Ernesto olvides- Cedeño. No te olvides de que Ernesto Cedeño no está inscrito en Moca. Exactamente. Ese es otro tema. Exactamente. Yo sí creo que al final a Moca le debió haber, o sea, pienso yo, pues, y no sé, a lo mejor el pensamiento de los dirigentes del movimiento Otro Camino es cómo me voy a unir con una bancada que no tiene partido. Pero ojo, Moca es más similar a Vamos que al resto de los otros partidos. Entonces, quizás fue un error no formar parte de esa bancada, desde mi punto de vista. Y lo estamos viendo ahora en la práctica. Porque si hubiese sido parte de la bancada, quizás para Ernesto Cedeño hubiese sido el camino ideal para entrar a la comisión de presupuesto. Pero como no era parte de la bancada, Tú sabes que yo ahí ahora está. que veo ese tweet, me acuerdo cuando Twitter te permitía dizque 140 caracteres y ya, era lo máximo. Mira este poema, oye, No, no, fatal. no, pero es que si tienes la rayita el amarilla, segundo párrafo, la rayita azul, pues el segundo Yo también párrafo, lo tengo, pero es que... espérate, pero pero lo haces tan largo. el segundo párrafo parece como una autoconfesión. Dice, lo malo es creer saberlo todo y no aprender. Sin embargo, aprende del error, corrige o te corrigen a ti. no hay ¿qué? segunda oportunidad. Pero, o sea, analiza lo que está diciendo Ricardo Martinelli. O sea, él ya interiorizó esa realidad. O sea, lo está diciendo alguien que ha pasado por todo eso. ¿Ah? Ay, Lo no, malo yo es creo que- querer saberlo todo. Yo creo que Él no. está reconociendo que él no se la sabe todas ya. Estamos tratando de entender a un tipo que es un enigma, o sea,
Nada es lo que uno, No, pero nada espérate, es lo que uno espérate. piensa con él. Flor, esto no es ningún enigma. Mira lo que él dice. Lo malo es querer saberlo todo y no aprender. Sin embargo, aprende del error, corrige o te corrigen a ti. No hay segundas oportunidades. Lo dice alguien que, ojo, cuyo creó un partido en 4 años que puso a un presidente. ¿Ah? No está diciendo cualquier persona. O sea, por eso, a eso me refiero específicamente, ¿no? Y hablaba acerca de los legados, ¿no? Que se dejan en el... Los legados. los legados, ¿no? Los legados. Ya, fíjate, en otro Twitter ya él reconoció, digámoslo así, una especie de mea culpa en su cruce con la diputada Alexandra Brenes, porque reconoció que uno no tiene la culpa de lo que hagan los padres. Totalmente, sí. Ese fue el error. Pero fue También una los infamia. padres sí tienen algo de claro, responsabilidad. no, que los hagan padres- hijos. los padres son los culpables de lo que por hacen los supuesto, hijos. si Sí. los hijos quedan haciendo lo mismo que el padre. Exacto, ¿no? exacto. Pero bueno, eso para mí fue una infamia. A Dios gracias reconoció que estaba equivocado. Sí, eso hay que Sí. destacárselo, ¿no? Porque Sí. dice, calma, esto solo empieza y pronto se sabrá la verdad. Sí. Dice, usted no es responsable que su padre y hermano hayan sido y espero ya no sean narcotraficantes, así le dijo Sí, correcto. el señor Ricardo Martinelli a la diputada Alexandra Brenes. Ese fue el mensaje. Así que sí es cierto, más aún porque de verdad se vio como una campaña sucia. Claro que sí, una infamia. Un golpe bajo Golpe en medio bajísimo. de una negociación importante que se estaba dando en la Asamblea. Entonces él también ahí recoge Sí, pero tira en su momento. su peña también. Es que, dice que usted no es responsable que su padre y su hermana hayan sido y espero que ya no sean narcotraficantes. O sea, Claro. es que No, lo que te digo, o sea, tira su él- veneno, Sí, tira tira su su veneno, veneno. tira su Tira su veneno. Bueno, pero 2 veces reconoce que ella no es responsable. Al final también dice, usted de verdad no es responsable por lo que hagan sus familiares cercanos, por más culpables Mira, que sean. ese Ese- Twitter, ese tweet se resume en una sola palabra, la hubiera podido decir. En 2. Diputada, disculpe. y Sí. ya. Claro, pero él tuvo que dar la vuelta. Él tenía que dar la vuelta porque Tiene es que que dar no la puede. No con puede, él mismo. no puede, no puede. Diputada, disculpe, metí la pata. 5, pues. Después que le puso loba con piel de oveja. ¿no? Ahora, pero estoy seguro que Loba lo con piel de puso. oveja le había puesto. Pero Y le estoy- había puesto toda la historia del papá, etc. Yo he visto que el señor Ricardo Martinelli, o sea, no se mueve por gusto. O sea, estoy seguro que Todo recibió tiene. muchos mensajes. Por supuesto. Si él hubiese recibido mensajes Porque en y esta haters, ocasión. exacto, él no recula. No, y porque en esta ocasión favoreció Claro, a quien atacó. exacto. Sí, Esa claro. es la diferencia en este caso. Ese La movimiento. victimizó. Sí, totalmente. La victimizó. Y él se dio cuenta rápidamente allí. Por eso te digo, es un tema de experiencia en el Bueno. tiempo. Cuando tú cometes errores y tienes que sacar la pata. Hay que Eso sacar. pasa. Él mismo lo puso en el. Exacto. Por eso, Corrijo, te corrigen. A él Él lo corrigieron. describe, él describe. A él lo corrigieron, él seguramente. describe sus realidades en sus redes sociales. De eso no Bueno. podemos, no podemos ni siquiera contrariar. Es real. Así es, así es. Tenemos una pausa, regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder. Nos acompañan en esta ocasión Alberto Javiles y Marta González. ¿Por qué están Alberto y Marta aquí con nosotros? Hoy se celebran, o se conmemoran más bien, 30 años del atentado al avión de alas que causó un número importante de víctimas civiles, inocentes, empresarios, panameños, algunos de la comunidad judía, católicos, en fin, una tragedia sin precedentes en la historia de la aviación panameña que causó luto y todavía causa dolor en las familias de quienes perdieron a sus seres queridos ahí. Alberto es representante de la comunidad judía, Marta González es la madre del piloto del avión de alas, de uno de los pilotos del avión de alas. Bienvenidos al Cuarto Poder. Alberto, ¿qué ha habido después del anuncio en la administración pasada del presidente Varela, en donde Israel le notificó formalmente al presidente Varela que había nuevas evidencias y que por lo tanto eso dio pie para que el Ministerio Público obtuviera un tiempo adicional para seguir investigando, aunque desde mi punto de vista esto se trata de un crimen de lesa humanidad y que por lo tanto es imprescriptible? Es decir, se puede seguir investigando hasta que se encuentre la respuesta. Exactamente, Flor y Guido y audiencia, muy buenos días. Desde el anuncio hecho de manera conjunta por el primer ministro Netanyahu y el entonces presidente Varela, no ha habido mayor avance en las investigaciones. Lo último que se sabe, y cito,
corresponde al 22 de agosto del año 2023, día en que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial autorizó al Ministerio Público una prórroga hasta que se agote la investigación. Es decir, no hay una fecha de prescripción, finalización, correcto, de prescripción, y el expediente está reposando allí esperando a que las investigaciones tomen su curso. Lo que sí se ha establecido es la hipótesis en torno a la implicación del grupo terrorista Hezbollah en la planificación y ejecución de este atentado, llegando incluso el FBI a dictar una orden de solicitud de información sobre un ciudadano del Medio Oriente, Ali Hayez Salih Jalil, que aquí está la foto del señor, que se sospecha pudiera estar o en Venezuela o en el Líbano. Esto data del año 2020. Es decir, hasta la fecha de hoy no ha habido mayor avance sobre este en particular. Doña Marta, Bueno. usted como madre de uno de los pilotos que fue vilmente asesinado, que no hay otra manera de llamarlo así, su percepción de cómo han ido las investigaciones en Panamá, sabiendo pues que no es fácil investigar un atentado de esta naturaleza, ¿no? En donde no sobrevivió nadie, en donde se habla de que había un pasajero a bordo que llevaba el aparato explosivo. Ayer leía un artículo de Rami, del empresario Rami Atie, donde él señalaba que era imposible que se tratara de un lobo solitario, fue el término que utilizó Rami. Su percepción sobre esto. Bueno, lento. Por muchos años se tuvo otra versión, otro concepto de lo que había pasado hasta hace 5 años, cuando empezó a surgir lo de la investigación esta y de que estaba conectado también con el atentado que hubo en Argentina un día antes, el 18 de julio. Yo pienso que sí, definitivamente tuvo que haber habido un chivo expiatorio en ese vuelo que llevaba la bomba y que sacrificó su vida, pues. Su hijo tenía 19 años. Mi hijo tenía 19 años, era el más joven en el vuelo y era su primer día de trabajo. Ese día él empezaba entrenamiento de vuelo, ya le había hecho el ground school y ese día empezaba su entrenamiento y era su tercer vuelo del día. Era su primer día de trabajo. Era su primer día de trabajo. El impacto que esto ha causado durante estos 30 años, Alberto, es inenarrable, por supuesto. Perder a un ser querido, a un hijo, a un hermano, a un tío, a un familiar, a un conocido, no hay manera de compensarlo. Pero ha servido este hecho para que, por ejemplo, se organice la construcción de un monumento en memoria de las víctimas y para que nunca se nos olvide ese tipo de actos atroces, para que no se vuelvan a cometer en nuestro país. Exactamente. En los últimos 5 años ha tomado cuerpo una ONG, se llama Conciencia Viva, integrada por familiares y amigos de las personas asesinadas en este vil atentado terrorista que sufrió Panamá. El objetivo de Conciencia Viva es concientizar a la población de una manera pedagógica respecto a los efectos que el terrorismo tiene sobre nuestra sociedad y la necesidad de respetar los derechos humanos de todas las personas. El citado monumento está proyectado a ser erigido en la cinta costera, en el Mirador Pacífico, en una fecha aún por determinar, y servirá como lugar de encuentro para que todos los ciudadanos panameños y extranjeros que visitan este país tengan un lugar de meditación, de encontrarse consigo mismos y de estudiar, de entender este
terrible acontecimiento que enlutó a decenas de familias, no solamente en Panamá, también en otros países, en Colombia, en Estados Unidos, en Israel, y que enlutó y que afectó directamente a la comunidad judía, como bien dijiste, Guido, en un principio, ya que 12 de los asesinados eran miembros de la comunidad judía de Panamá. También es importante resaltar el vínculo que existe entre el atentado en contra del vuelo 901 de Alas con lo que pasó 32 horas antes en Buenos Aires, Argentina, en donde Hezbollah, bajo las órdenes de Irán, atentó en contra del edificio de la AMIA, que era el edificio central de la comunidad judía, causando 85 muertos y más de 300 heridos. En AMIA, o en el juicio de AMIA, en el caso de AMIA, tampoco hay hasta el día de hoy arrestados, sí hay señalados altos funcionarios de la República Islámica de Irán, un operativo de Hezbollah que no han podido ser llevados hasta la fecha de hoy, a pesar de 30 años, ante la justicia. En Argentina, incluso el día de ayer se anunció que cada 18 de julio iba a ser un día de duelo nacional en conmemoración a las víctimas del atentado perpetrado por Hezbollah bajo las órdenes de Irán en contra de la comunidad judía de Argentina, que afectó a todo el país. El 19 de julio, que es cuando sucede, 32 horas después del atentado de AMIA, sucede el atentado al avión de Alas, debe quedar también registrado como una fecha de luto en Panamá, así sea una fecha de reflexión, ¿no? Porque ciertamente nunca en Panamá se había visto una situación como esa, o sea, que ¿cómo llamarlo? Un ataque político, religioso, causara, ¿no? Terrorista, causara este tipo de caos que se causó. Yo recuerdo cuando las primeras horas no se sabía qué había pasado con el avión y después se fueron descubriendo las situaciones. Eso fueron horas dramáticas realmente. Entonces, yo creo que valdría la pena. Marta, ese día. Valdría la pena que el gobierno nacional tratara por lo menos de que fuera una fecha para la reflexión, ¿no? Cada 19 de julio. Amén. Bueno, yo en aquella época trabajaba y recuerdo que estaba lloviendo. Mi banco tenía un ventanal y le dije a mi amiga, eran casi las 4:30, le digo, mira el tiempo, no me gusta, Tony tiene que ir para Colón. Al rato, media hora, no sé cuánto tiempo pasó, la hija de ella llamó para decir, se cayó un avión en el Cerro Santa Rita y me puse nerviosísima, paré de hacer lo que estaba haciendo, comencé a llamar a dónde quedaba el Cerro Santa Rita y llamaba a TVN, a RPC, mis compañeros, porque estábamos trabajando ese día hasta tarde, cada uno agarró uno llamaba a Telemetro, otro llamaba a RPC. Yo estaba tratando de llamar a mi cuñado, que es piloto, o era piloto, ya está retirado. Y no conseguíamos, todas las líneas estaban ocupadas. Hasta que me levanté y le dije a mi jefe, me voy para Paitilla. Y entonces él se levantó y dice, no vas sola, yo te llevo, y mi amiga se fueron conmigo. Yo fui la primera en llegar al aeropuerto. Cuando llegué y pregunté, no me querían dar ninguna información. En eso me encontré con un muy buen amigo que era de mi esposo. Mi esposo murió en un accidente de aviación 5 meses antes. Me acuerdo que lo abracé y le dije 2 veces no, Roy. Y de ahí empezó a llegar a la gente. Logramos conseguir a mi cuñado. Él pudo ir a hablar con la autoridad. Como él era piloto, él se podía meter. Y entonces ya vino y me dijo, Marta, no hay sobrevivientes, ya no podemos hacer nada. Testimonio impactante.
de la madre de uno de los pilotos, que ese día era su primer día de trabajo, ¿no? Qué cuestión tan difícil de abordar. Alberto, ¿y qué les han dicho en el Ministerio Público? Que al fin de cuentas es quien tiene la batuta de la investigación, con todas las dificultades que puede conllevar una investigación de este tipo, ¿no? Con uno de los vinculados viviendo fuera del país, el otro pues falleció, se autoinmoló ahí en el accidente. ¿Qué les han dicho el Ministerio Público? ¿Han tenido reuniones con el procurador Caraballo? No, absolutamente nada. Desde esta fecha de agosto del 2023, es decir, ya casi hace un año, no ha salido ninguna otra publicación vinculada con la investigación de este atentado. Estamos en espera, como lo está todo el pueblo panameño, pidiendo solamente una cosa: justicia. Se pide justicia. Como bien dijo la señora Marta, más nada se puede hacer. Nuestros seres queridos ya no están, nos fueron arrancados de manera violenta. Solamente nos queda clamar por justicia. Justicia para las víctimas, justicia para la sociedad, para los familiares, los amigos, y también justicia para Panamá, porque Panamá fue víctima de este vil atentado antisemita orquestado por Hezbollah. Son situaciones que nunca más deben volver a repetirse, ni en Panamá, ni en Argentina, ni en ningún otro país del mundo, donde lamentablemente estamos viendo cómo día a día el terrorismo islámico sigue cobrando víctimas dentro de el pueblo musulmán, que también hay gente que sufre ahí los embates de este flagelo, cristianos, judíos y todo aquel visto por estos grupos radicales como un enemigo, recordando que estos grupos radicales tienen una cabeza que se llama República Teocrática de Irán, que debe ser señalado como lo que es: patrocinador internacional del terrorismo, que ya ha asesinado a panameños en el mismo Panamá. Sí, ciertamente hay una secuela de ese odio y esa violencia religiosa, porque no hay otra manera de explicarlo. Estos grupos radicales que ven a los que no comparten su criterio como enemigos, pero no solamente como enemigos, sino que quieren aniquilar a esos enemigos, ¿no? Es ahí el meollo del asunto. Vamos a un cambio y regresamos con la parte final de Cuarto Poder. Estamos de regreso con más. Hoy es la conmemoración del aniversario número 30 del atentado terrorista de Alas Chiricanas. Aquí tenemos a un representante de Conciencia Viva, movimiento que busca mantener la conciencia viva, básicamente, y a la madre del copiloto. Estaba en entrenamiento, todavía no lo habían sentado en la derecha. Bueno, ¿cómo se vive después de la muerte de un hijo? Mira, esto no se supera. Uno tiene que aprender a vivir con ello. Y yo aprendí y fui golpeada por mi hija. Mi hija, cuando murió mi esposo, 1 año y medio antes, También en un accidente de aviación, que había entrado en una depresión, mi hija me escribió en una tarjeta y entre lo que me escribió me puso: mamá, acuérdate que todavía quedamos nosotros y te necesitamos. Eso me golpeó. Y eso hasta el día de hoy me ha mantenido. ¿Qué te puedo decir? Lo mejor es la ocupación. Ocupar la mente. Ocupar la mente, hacer algo. Yo trato de tener una vida activa. Mi hija tiene 2 hijas que ya están grandes, pero yo fui chofer, lleva, trae. Hoy en día tengo 2 nietos chicos. Me toca llevarlos, traerlos, buscarlos. Y lo hago con mucho gusto, me llena. Aparte de eso, tengo grupos de amigas que nos reunimos una vez a la semana. Y así he ido llevando mi vida con actividad, siempre teniéndolo aquí.
Alberto. Lo que acaba de decir la señora Marta es un ejemplo del cómo se debe llevar la vida y del cómo el ser humano debe afrontar situaciones que se nos imponen en contra de nuestra voluntad, situaciones trágicas. Invoco aquí a una palabra, la palabra es resiliencia. Resiliencia es el sacar fuerzas de donde se creen que no existen y sobreponerse, y aún con el dolor que se está cargando, seguir adelante en la vida y demostrarle no solamente a uno mismo o al entorno con el que vivimos, sino también a aquellos asesinos que quisieron truncarnos la vida, que a pesar de lo que ellos hagan, seguimos adelante con aún más determinación en homenaje a aquellos que nos fueron arrancados de forma violenta hace 30 años atrás. En la previa a esta entrevista estuve conversando con la señora Marta, es una señora impresionante, le dije que la admiro y aquí lo digo enfrente de todo el país, una señora que ha sacado fuerza y que nos demuestra cuál es la actitud correcta a seguir cuando tenemos que afrontar situaciones trágicas como la que ella lamentablemente tuvo que vivir 30 años atrás. A propósito de la memoria y del recuerdo, ¿cómo va el proyecto de erigir ese monumento en el Mirador del Pacífico? Bueno, el proyecto está allí en su etapa de proyecto, tenemos ya el terreno adjudicado. De hecho, hace un año atrás se colocó la primera piedra y lo que sigue ahora es erigirlo. Así que se está en ese proceso. ¿Por qué no se ha hecho en este año? No se ha hecho en este año más que nada debido a dificultades financieras, en donde el proyecto ha cobrado una magnitud grande que ha tenido que ser reevaluado para poder erigir algo más acorde con la realidad que estamos pasando en el país. Muy bien. Señora Marta, bueno, ya se ha dicho prácticamente todo, pero un mensaje final, porque yo creo que en alguien que ha tenido esa experiencia de vida y que la ha sobrellevado de la manera tan valerosa, tan íntegra como lo ha hecho usted, un mensaje de parte suya tiene un valor adicional a cualquier otro mensaje. Y antes de que diga, en el vuelo no hubo sobrevivientes, pero usted es una sobreviviente a ese duelo. Bueno, habemos muchos sobrevivientes en supuesto. este vuelo. Lo que pasa es que esto, porque me lo han preguntado, cómo yo me sentía hacia la comunidad judía por lo que pasó, o sea, lo que se venía diciendo antes de 5 años, igual después. Esto no es raza, esto se trataba de seres humanos, padres, hijos, amigos, eran seres humanos, esto no era cuestión de raza y es algo condenable, inhumano y no debe volver a pasar. No debe volver a pasar y año tras año debemos recordar lo que pasó porque no hay precedentes. No hay precedentes y no debe volver a haber, no debe volver a suceder algo así nunca más en nuestro país, ni en nuestro territorio, ni en nuestro espacio aéreo tampoco. Esto de volar un avión al aire con los pasajeros es bárbaro, es la barbarie, ¿no?, humana ahí definida. Entonces, y hay momentos también donde entra peor el recuerdo. Por ejemplo, el 9/11, ese tipo de fechas. Sí. Al principio, los primeros años, a mí me preguntaban, ¿y qué? ¿No te da miedo montarte en un avión? Y yo digo, no, ni mis 2 hijos sobrevivientes tampoco. Ellos viajan tranquilos. Es que usted volaba también, ¿no? Yo volé en Air Panama antes de casarme. Antes de casarme volé un año. Un año estuve ahí. ¿Y no les da miedo? ¿No tienen esas? No. 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 ¿Qué le ha quedado?
no te sé decir que del accidente, de recuerdos, más que todo recuerdos. El recuerdo de un hijo que comenzaba a vivir Que comenzaba a vivir, y que su vida tenía- fue truncada, comenzaba a vivir profesionalmente, me refiero, ¿no? Y su vida, y como ciudadano también, 19 años, Sí. y su vida fue truncada de manera salvaje. Sí, en aquel momento su goal era Copa. Cuando, ya no tanto, después de 30 años no, pero hace años todavía atrás yo iba en el aeropuerto y veía a los pilotos vestidos y pensaba, Tony estuviera siendo uno de ellos. Por supuesto, Claro. por supuesto. Alberto. Bueno, lo que queda para nosotros es seguir con nuestra vida. Dentro de la comunidad judía el golpe fue duro. Imagínense perder 12 miembros en un solo día. Y seguir construyendo, seguir haciendo, seguir contribuyendo, seguir sumando, seguir con nuestro día a día, siempre con las medidas de seguridad, ya que nos ha tocado vivir en una circunstancia, vamos a llamarla adversa en los últimos años, ni qué decir lo que se está viviendo el día de hoy con este conflicto que le fue impuesto al Estado de Israel. Pero como dije antes, el éxito nuestro va a ser el fracaso de los violentos, y es un tema en el cual no podemos ceder bajo ningún motivo. Seguir adelante con la cabeza en alto, recordando a quienes nos fueron arrancados de forma violenta hace 30 años, el 19 de julio de 1994. Bueno, un homenaje de Cuarto Poder que hemos querido hacer a las familias y a aquellos que perdieron la vida en ese lamentable atentado terrorista. Muchas gracias, doña Marta. Muchas gracias, Gracias a Alberto. ustedes por ustedes. recibirnos. Siempre Gracias. bienvenidos. Gracias a ustedes. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, El Gordo y la Flaca. Nos vemos el lunes.